Hola chicos, ¿cómo están? En clases anteriores estuvimos trabajando las ciencias sociales como disciplina de enseñanza en la escuela primaria. Vimos que su objeto de estudio es la realidad social, está estructurada por el tiempo histórico, los actores sociales, el espacio geográfico. También vimos que como esta realidad social es compleja y cambiante, es necesario para su comprensión recurrir a principios explicativos como la multicausalidad, la multiperspectividad, la multidimensionalidad, las escalas de análisis, la intencionalidad, la heterogeneidad, los cambios y continuidades, entre otros, y por supuesto le dimos mucha importancia a lo que son los conceptos específicos de área. Es necesario que estos conceptos sean trabajados al abordar las ciencias sociales en la escuela, porque muchas veces los maestros damos por sobreentendido que cuando un alumno lee un texto del libro, o cuando mira un video, o cuando escucha la explicación del docente, entiende qué es lo que se está queriendo decir. Y sin embargo, si ahondamos un poquito, si indagamos, si nos detenemos a pensar en qué entendieron los chicos, nos damos cuenta que muchas veces la falta de comprensión está íntimamente relacionada con la falta de comprensión de estos conceptos específicos que hacen al vocabulario de la materia. También trabajamos la importancia de los saberes previos en la construcción de nuevos conocimientos desde el enfoque de la psicología cognitiva, con el texto de Beatriz Eisenberg, para qué y cómo trabajar con los saberes previos de los alumnos, y luego trabajamos el sentido de la enseñanza de las ciencias sociales y los problemas en la enseñanza de las ciencias sociales a partir del material de lectura de Isabelino Cielo. Pudimos ver que aún en las escuelas persisten rasgos de la enseñanza tradicional de las ciencias sociales y lo que estamos haciendo todavía en el foro que estamos compartiendo es tratar de contraponer esos enfoques tradicionales con los enfoques renovados de las ciencias sociales. Si pensamos que la finalidad de las ciencias sociales durante mucho tiempo fue recordar y enumerar una serie de acontecimientos históricos sin tener en cuenta el proceso, sin tener en cuenta el tiempo histórico, sin tener en cuenta la complejidad de la realidad social, sin tener en cuenta la multiplicidad de actores sociales. Por ejemplo, cuando yo fui a la escuela, la historia se centraba en la historia de los grandes próceres, en conocer la vida de estos grandes próceres, y se dejaban de lado todos los demás actores sociales que conforman esa realidad social. No solo esto, sino las características en lo que es el modelo de enseñanza dentro del aula, eh, que cambió no solo para las ciencias sociales, sino para lo que es la enseñanza en sí misma. Y por supuesto a esto es a lo que apuntamos, ¿no? Desde la enseñanza de la didáctica de las ciencias sociales, a que ustedes puedan construir nuevas miradas sobre el quehacer pedagógico en el aula y que puedan tratar de enseñar, en este caso las ciencias sociales, desde un enfoque totalmente renovado, dejando de lado los modelos que tuvimos en muchos casos como estudiantes y pensando en cómo aprenden los alumnos y cuáles son sus intereses. Hoy, en esta clase, les propongo bucear un poquito en el diseño curricular de la educación primaria para la provincia de Buenos Aires, donde vamos a poder ver de qué manera están plasmados estos contenidos que fuimos viendo en las clases anteriores y que es necesario tener en cuenta para comprender un poco más desde dónde nos queremos parar cuando vayamos a dar una clase de ciencias sociales. Y no solo desde dónde nos queremos parar, sino desde dónde nos debemos parar. Voy a compartir la pantalla para mostrarles algunas cosas que yo señalé en el diseño y que me interesa que ustedes presten atención. Este es el diseño curricular de las ciencias sociales. Acá estamos en la página 181, que es donde da la fundamentación del enfoque del diseño curricular y algunas orientaciones para la enseñanza. Si ustedes se fijan en estos comentarios que yo puse en verde,
tenemos que acá en este primer párrafo habla de la finalidad de las ciencias sociales y dice, es responsabilidad de las instituciones educativas enseñar a comprender el mundo social construido y cambiante en el cual viven niños, jóvenes y adultos, tanto en el pasado como en el presente. Acá tenemos en esta primera oración definido claramente cuál es la finalidad de la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela primaria. Luego, en el tercer párrafo, alude a la importancia del rol docente y dice que es fundamental el rol que cumplen los docentes en la búsqueda de diferentes miradas de aproximación sobre los procesos sociohistóricos y que implican su enseñanza. Piensen ustedes que nadie aprende solo y que es muy importante la intervención del docente para trabajar con los saberes previos de los alumnos, no solo indagándolos, sino viendo de qué manera hacemos que esos saberes se transformen en nuevos conocimientos a partir de la información nueva que nosotros como docentes vamos a aportarle a los alumnos de acuerdo a nuestros propósitos y a los objetivos que los alumnos deban alcanzar. En el párrafo siguiente habla de los propósitos de la enseñanza de las ciencias sociales, que obviamente están íntimamente relacionados con esos objetivos que se espera que desde las ciencias sociales logren los alumnos. Piensen ustedes que este apartado del diseño curricular no está centrado en primer ciclo ni en segundo, sino en la enseñanza de las ciencias sociales en toda la educación primaria. Y dice, es primordial que las instituciones educativas incentiven el desarrollo de capacidades y habilidades acordes al mundo contemporáneo y se comprometan en la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo, cuestionando en forma permanente prejuicios y estereotipos para el logro de una convivencia democrática y respetuosa hacia las diversidades culturales que la integran. Es sumamente importante promover desde el aula, no solo a través de las ciencias sociales, sino de todas nuestras prácticas, el desarrollo del pensamiento crítico. Cuando los que somos más grandes íbamos a la escuela, no se buscaba favorecer este desarrollo del pensamiento crítico. Los contenidos eran bajados en una bajada de línea directa y no se podía cuestionar la personalidad de San Martín o la personalidad de Belgrano o cuestionar el porqué de una acción. No se pensaba en las intencionalidades. Se bajaba un enfoque de los grandes próceres con una única mirada y no había posibilidad a cuestionar o posibilidad a poder enfrentarnos a distintas miradas sobre un mismo recorte de la realidad social. Era una enseñanza unidireccional del docente hacia el alumno, en la cual aquello que el docente transmitía era totalmente incuestionable. Hoy nosotros tenemos que enseñarle a los alumnos que todo es cuestionable, que todo puede ser observado bajo diferentes miradas, pero que para poder tener una opinión propia es necesario conocer en profundidad un tema y a la vez permitirse ese cuestionamiento, permitirse el tomar posicionamiento frente a una realidad social y argumentar ese posicionamiento a partir de lo que nosotros podemos aprender. Siguiendo, obviamente no lo vamos a leer todo, yo simplemente marqué algunas cositas que me parecieron importantes para rescatar y por supuesto que los invito a leer el diseño curricular, que es una herramienta fundamental para el trabajo docente. El diseño curricular es nuestro mayor aliado. Todo lo que nosotros necesitemos para planificar nuestro trabajo adentro del aula lo podemos encontrar en el diseño curricular. Pero para poder encontrarlo es necesario que lo conozcamos, que lo leamos, que lo podamos marcar, que sepamos a dónde recurrir de acuerdo a lo que necesitemos. Acá en este apartado que marqué habla del tiempo histórico y dice, tanto los sujetos como el tiempo y el espacio son los conceptos que estructuran el área de ciencias sociales. El trabajo con el tiempo histórico en el aula implica reconocer que las sociedades
no se explican a partir de una sucesión de acontecimientos ubicados en líneas de tiempo, sino que son producto de una construcción social y cultural que incluye cambios, continuidades, distintos ritmos y duraciones, y para comprenderlas es necesario ofrecer propuestas didácticas que incluyan las complejidades del tiempo histórico, a saber, simultaneidad, cambios, continuidades, rupturas y permanencias. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque tradicionalmente se enseñó la historia como un recuento de acontecimientos que ocurrieron en un determinado momento, ordenados cronológicamente, sin permitirnos establecer relación entre esos acontecimientos y otros acontecimientos que ocurrían a nivel local, regional, mundial. Y generalmente la historia era enseñada a través de las efemérides y en el orden que venían las efemérides. Y nunca pensamos en que de repente la llegada de los europeos a América, o lo que tradicionalmente se llamó el descubrimiento de América, cuya efeméride se celebra el 12 de octubre, en realidad pasó varios siglos antes de la Revolución de Mayo. Es decir, uno obviamente que si lo estudia y se fija en los años lo entiende, pero no importaba comprender esas cosas, sino que lo que importaba era acordarse, bueno, el 2 de abril, bueno, en este caso el 2 de abril, el tema de Malvinas, el 20 de junio la bandera, el 25 de mayo, el 9 de julio, etcétera, 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 de manera ordenadita, prolija, recordando fechas, recordando nombres de los próceres generalmente, y sin tener en cuenta toda la complejidad de la realidad social. Esto no quiere decir que nosotros en ciencias sociales no podamos trabajar con líneas de tiempo. De hecho, debemos trabajar con líneas de tiempo porque las mismas son organizadores gráficos y como tales facilitan la comprensión, la organización de la información. El tema no es el recurso, en este caso la línea de tiempo, sino de qué manera trabajamos los contenidos sobre esa línea de tiempo para centrarnos en un enfoque renovado y no en un enfoque tradicional. En los foros que estamos compartiendo acerca de la enseñanza de las ciencias sociales, donde ustedes tienen que comparar un ejemplo de enseñanza tradicional y cómo transformarían ese ejemplo en un enfoque renovado, en varias devoluciones de las que hice, les explico que no es un enfoque renovado porque cambian el recurso, la manera de presentar el contenido o incluyen una actividad lúdica. Nosotros podemos incluir una actividad lúdica, podemos presentar un contenido a través de un video último estreno, podemos utilizar un montón de tecnología y sin embargo podemos seguir enseñando de manera tradicional. El enfoque en la enseñanza no tiene que ver solamente con el recurso, con la estrategia didáctica que utilicemos, con la fuente que empleemos para mostrar un material, sino que tiene que ver con el posicionamiento, con el trabajo de los contenidos en sí mismos, apuntados a que no sean, en el caso de la historia, una mera enumeración de hechos sin relación y sin sentido entre sí, sino apuntando a la comprensión de la realidad social. Lo mismo si estamos enseñando algún tema relacionado con la geografía. ¿De qué me sirve enumerar las características del relieve, del clima, del bioma de un determinado lugar si no sé de qué manera se relacionan, si no sé cuáles fueron las transformaciones que ese espacio sufrió a lo largo del tiempo como producto de la interrelación entre los distintos actores sociales y el medio natural? Entonces, ahí está lo central del enfoque renovado, en la manera en que voy a trabajar con esos contenidos y no solamente en los recursos. Hay una historieta que para los que estamos en educación varias veces la vimos, donde se muestra a una maestra queriendo enseñar las tablas a través de una pantalla digital con un proyector. Y entonces, bueno, qué innovador. Y sigue enseñando las tablas de la misma manera que me las enseñaron a mí, que tengo 49 años, cuando fui a la primaria.
de una manera totalmente memorística, sin comprender de dónde sale que 2 por 9 es 18, por ejemplo. Entonces, más allá del elemento, si yo sigo enseñando de la misma manera, ¿qué diferencia habría entre copiar las tablas 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 en el pizarrón, que mostrar eso mismo a través de una pantalla? En realidad estamos haciendo lo mismo con un recurso diferente, pero no por eso estamos teniendo un enfoque renovador. Entonces esto es muy interesante para poder cuestionarnos nuestras prácticas y para poder entonces rever de qué manera debemos trabajar esos contenidos en el aula para que realmente podamos favorecer la comprensión de la realidad social. Luego, en este otro párrafo, habla del espacio geográfico directamente vinculado con los actores sociales, que obviamente también están involucrados en el tiempo histórico permanentemente. Estos tres ejes están imbricados. Si alguno de estos tres ejes faltara, no habría realidad social posible. Por otro lado, las sucesivas transformaciones de la naturaleza a lo largo del tiempo y a partir de las acciones de los seres humanos permiten entender al espacio geográfico como producto de interrelaciones sociales dinámicas y complejas. Acá tenemos una pequeña definición de espacio geográfico, que es mucho más que el espacio. El espacio en sí mismo puede ser un espacio natural o puede ser un espacio social. El concepto de espacio geográfico es un concepto amplio que integra naturaleza y sociedad. Es el resultado de la interrelación permanente entre la naturaleza y la sociedad. Es el espacio construido, es el espacio transformado por la sociedad, no es cualquier espacio. Y esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de enseñar ciencias sociales. Si avanzamos a la página siguiente, vamos a ver que acá dice que este diseño curricular plantea el trabajo con las efemérides tradicionales junto con otras que recuperan la historia reciente de la Argentina, haciendo hincapié en la reflexión sobre la lucha sostenida a través del tiempo por promulgar, sostener y universalizar los derechos inalienables de la humanidad. Los abordajes colectivos de los acontecimientos relevantes para la comunidad, la provincia o la nación son oportunidades para poner en diálogo y mostrar a las familias y al conjunto de la comunidad escolar el producto del trabajo áulico sobre contenidos relacionados con los hechos que se evocan. Esto es sumamente importante porque de hecho en muchos de los comentarios que ustedes hicieron en el foro aparece como un rasgo precisamente de la enseñanza tradicional las efemérides. Y tenemos que tener cuidado con esto, no porque las efemérides y el modo en que las efemérides fueron enseñadas son un rasgo característico del enfoque tradicional, significa que no deben ser trabajadas en la actualidad desde un enfoque renovado. Volvemos a lo mismo, el problema no está en el contenido o en el recurso o en la estrategia, el problema está en cómo nosotros abordamos ese contenido. Y en este caso las efemérides. Si nosotros nos centramos en la enseñanza tradicional, las efemérides eran enseñadas de manera cronológica sin atender a la complejidad de la realidad social en una enumeración de acontecimientos que ocurrieron en un momento determinado sin atender a la intencionalidad, a las acciones de los actores sociales, a las múltiples dimensiones de esa realidad social, etc. Lo que se propone desde el diseño curricular no es eliminar las efemérides del trabajo escolar, sino trabajarlas, pero desde un abordaje colectivo de los acontecimientos y a partir de un trabajo áulico sobre contenidos relacionados a los hechos. Es decir, en el momento en que se llega al acto escolar, ese contenido debe haber sido trabajado desde un nuevo enfoque de enseñanza de ciencias sociales, permitiéndole a los alumnos, dándoles la oportunidad de que comprendan esa realidad social que alude a la efeméride o a lo que se está celebrando en ese momento. Por otro lado, más abajo nos habla del enfoque problematizador, otra de las cuestiones que venimos viendo en las clases. Dice,
Este enfoque de las ciencias sociales privilegia el trabajo sobre situaciones problemáticas sociales que integren contenidos y situaciones en que el estudiante, sea protagonista de sus aprendizajes. La escuela podrá complejizar las miradas sobre las experiencias socioculturales del pasado y del presente, potenciando el poder con otros en un trabajo colaborativo a partir del aprendizaje basado en problemas y de los estudios de casos. Nosotros a lo largo de la cursada vamos a ver cómo construir un estudio de caso o qué es específicamente un aprendizaje basado en problemas. Estos son dos modos posibles de llevar adelante este nuevo enfoque. No son los únicos, son los dos que propone este diseño curricular, pero esto no quita que pueda haber otros modelos para llevar adelante este enfoque. Luego dice, es imprescindible acentuar el trabajo áulico sobre los modos de conocer propios de las ciencias sociales. En este caso, cuando ahora avancemos en el diseño curricular y veamos la manera en que están diagramados los contenidos, vamos a ver que una de las columnas en las que están armadas estas grillas de, de la planificación año por año, se centra en los modos de conocer. Cada disciplina, cada materia que se enseña en la escuela primaria tiene modos de conocer que son propios de su especificidad. Por supuesto que hay modos de conocer que son comunes, como la lectura y la escritura, que son prácticas transversales a cualquier contenido que queramos enseñar, independientemente de la disciplina a la que correspondan. Pero hay otros modos de conocer que son específicos del área. Y en esos modos de conocer nos tenemos que centrar a la hora de planificar nuestras prácticas. En este sentido, bueno, acá habla de la lectura y la escritura, y acá dice, escuchar narraciones o relatos, bucear en diversidad de fuentes de información, entrecruzar esa fuente, participar de salidas educativas tales como las visitas a museos y a lugares emblemáticos, evocar lo ya conocido y confrontarlo con el aporte de variedad de fuentes, elaborar hipótesis provisorias sobre la realidad social para luego rectificarlas o ratificarlas a la luz de lo investigado, discutir ideas argumentando posicionamientos, sistematizar y socializar lo aprendido. Son algunos de los modos de conocer indispensables para las ciencias sociales, que deben ser parte de propuestas integradoras acordes a las complejidades del presente. Es decir, que acá da una serie de modos de conocer que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestras clases. No son los únicos, sino que están a modo de explicación. Y luego, en el párrafo que sigue, habla de los recursos, ¿no? La búsqueda de información en diversidad de fuentes. Bueno, ¿cuáles son esas fuentes? Todos los recursos de los cuales nosotros nos vamos a valer para acercarle a los chicos la nueva información que es necesaria para la construcción de nuevos conocimientos. Como habíamos visto cuando trabajamos la importancia de los saberes previos, desde el enfoque de la psicología genética, vimos que con los saberes previos solo no hay un nuevo conocimiento. Que para que haya nuevo conocimiento se necesitan, por un lado, los saberes previos, por el otro lado, generar un conflicto cognitivo que le haga sentir al niño que eso que sabe no es suficiente y entonces despierte la curiosidad y la necesidad de saber más. Y en tercer lugar, que haya nueva información para poder confrontar lo que se sabía de una determinada realidad social con lo que aporta la nueva información para poder, como leí recientemente, ratificar eso que sabíamos o rectificarlo en el caso que no sea correcto, o completarlo en el caso que lo que sabemos sea correcto, pero que esté incompleto. Y entonces dice, la búsqueda de información en diversidad de fuentes, documentos, testimonios orales, imágenes, objetos, monumentos, construcciones, fotografías, películas, videos, relatos, pinturas, cuadros estadísticos, planos, mapas, imágenes satelitales, croquis, y podríamos seguir enumerando cartas de viajeros, diarios personales,
vestimenta de una determinada época, todo lo que podemos valernos, de lo que podemos valernos en las ciencias sociales para tratar de explicar la realidad social, propiciando su análisis y el establecimiento de relaciones entre ellas. Constituye un requisito para la adquisición de conocimientos en las ciencias sociales. Es decir, ¿de qué vale mostrar imágenes sobre diversas características de la época colonial si no vamos a promover el análisis sobre esas imágenes y sobre esas características? Simplemente para usar un espacio de clase, bueno, miramos imágenes y con eso ya aprendieron cómo era la época colonial. No, con eso no aprendieron cómo era la época colonial. Para aprender cómo era la época colonial, tengo que basarme en distintas fuentes, no solamente en las imágenes, pero tengo que permitir que haya un análisis de esa información que brinda la fuente. Sea una imagen, sea un mapa, sea un video, sea el relato del docente. Tiene que haber un análisis, tiene que haber un conflicto, tiene que haber preguntas problematizadoras, tiene que haber cuestionamientos y luego se tiene que tratar de abordar a un posicionamiento sobre esa realidad social en la que cada uno pueda argumentar a partir de lo que aprendió. Y por último, en lo que muestra este diseño curricular como enfoque, vemos que se centra en el desafío que implica enseñar ciencias sociales en la actualidad en las aulas de primaria. Y dice, será un desafío multiplicar las situaciones de enseñanza que lleven a los estudiantes a buscar información en distintas fuentes, compararlas entre sí y cotejarlas con fuentes de otra índole para analizar los modos de vida de las sociedades, contextualizando a los sujetos sociales en un tiempo y un espacio e incluyéndolos en una trama donde se reconozcan sus acciones e intenciones de vida. Fíjense ustedes cómo en este desafío están planteados los principios explicativos, ¿no? De la multiperspectividad, los ejes estructurantes, habla del tiempo histórico, contextualizar a los sujetos sociales en un tiempo, en un espacio, en una trama donde se reconozcan acciones e intenciones. Como principio explicativo teníamos la intencionalidad. Bueno, realmente es un desafío porque claramente a la hora de tratar de dar una clase de ciencias sociales es más fácil decir, saquen el libro, lean tal página, contesten estas preguntas y entonces los chicos terminan copiando parte del libro en la respuesta de estas preguntas que generalmente están ordenadas párrafo a párrafo, pero no hay un verdadero aprendizaje. ¿Por qué? Porque no hay un análisis de esa información, porque no hubo un espacio donde esa información pueda ser contrastada con la información de otras fuentes, porque no hubo un espacio de reflexión, porque no se les permitió a los chicos hipotetizar por qué creen que sucedió tal cosa o por qué creen que el espacio se transformó de tal manera, que es lo que nos va a permitir que realmente haya un aprendizaje con sentido. Por supuesto que trabajar con estos enfoques renovados requiere de mayor tiempo y requiere de una mayor preparación por parte del docente. Pero en eso estamos los que enseñamos ciencias sociales, los que enseñamos didáctica de las ciencias sociales, en tratar de formar futuros docentes que puedan pararse en un aula y enseñar las ciencias sociales desde un enfoque totalmente renovador. Luego en el diseño curricular van a ver que aparecen los propósitos generales del área, ¿sí? Que no tienen que ver con un ciclo en particular, sino con el área de ciencias sociales. Van a ver la manera en que están redactados, que es la misma manera en que ustedes tienen que redactar los propósitos cuando arman una planificación, desde la mirada del docente, generar situaciones de enseñanza orientadas a proponer modos de reconocer el carácter problemático, posibilitar, propiciar, promover, brindar, estimular, contribuir, favorecer, son todos verbos que nos permiten a nosotros redactar los propósitos. Piensen ustedes, en este caso son los propósitos generales del área, pero en una planificación los propósitos del docente
están pensados en función del docente, qué se propone el docente con esa planificación, mientras que los objetivos están pensados en función del alumno, qué es lo que el alumno debe lograr para considerar que aprendió un determinado contenido o que se apropió de los conocimientos esperados para un año escolar. Luego habla del primer ciclo, cuáles son los propósitos del primer ciclo, es decir, cuáles son los propósitos de la enseñanza de ciencias sociales en primero, segundo y tercer grado. Luego habla de los objetivos de la unidad pedagógica, que debieran lograr los alumnos entre primero y segundo grado. Y luego ya viene la distribución de contenidos año a año. Van a ver que los contenidos están separados en bloques. En primer ciclo, un bloque es sociedades, culturas, cambios y continuidades, que agrupa todos los contenidos que tienen que ver con este tema, ¿no? Con las sociedades, las culturas, los cambios y continuidades, lo que comúnmente llamamos histórico. Y acá está lo que les decía antes, dentro de los contenidos tenemos separados lo que son los conceptos y por otro lado los modos de conocer que son tan importantes en la enseñanza de las ciencias sociales. Y en la tercera columna vamos a ver los indicadores de avance, es decir, qué aspectos se considerarán como indicios de progreso del estudiante. Esto es muy útil a la hora de planificar porque nos marca de dónde tenemos que partir y el indicador de avance nos indica a dónde queremos llegar. Si avanzamos, bueno, acá les da ejemplos de situaciones de enseñanza con los distintos temas del bloque que les acabo de mencionar, y luego tenemos el segundo bloque en el cual están organizados los contenidos del primer ciclo de la educación primaria, que es sociedades, culturas y organización del espacio, que es el bloque que agrupa contenidos más relacionados con lo que comúnmente llamamos geografía. Nuevamente hay situaciones de enseñanza y vamos a buscar lo que es segundo ciclo. Para cada año se plantea de la misma manera, ¿no? El primer bloque con los contenidos, con los contenidos de concepto, modos de conocer, indicadores de avance, luego una explicación sobre posibles situaciones de enseñanza, los objetivos que los alumnos deben lograr al finalizar cada año, y vamos a llegar al segundo ciclo. Esperen que avanzo. Segundo ciclo, nuevamente van a tener los propósitos de la enseñanza de las ciencias sociales para cuarto, quinto y sexto grado, de manera integrada, no por año. Luego van a tener por año los objetivos para ese año escolar y luego la distribución de contenidos en bloques. Por un lado, el bloque de las sociedades a través del tiempo, que obviamente tiene que ver con todos los contenidos vinculados a la historia, también separados en conceptos, modos de conocer, y luego en la tercera columna los indicadores de avance, las situaciones de enseñanza y el otro bloque que es sociedades y territorios, donde se agrupan los contenidos relacionados con la geografía. Les da ejemplos de cómo trabajar en el aula los contenidos de cada bloque y, por último, cuando pasamos por los 3 años del segundo ciclo, en el diseño curricular, esperen que pasamos sexto año, que les quiero mostrar. Seguimos en sexto año. Aparece la bibliografía. ¿Por qué me centro en la bibliografía? Porque me van a escuchar decir muchas veces durante todo el año, sobre todo cuando estén planificando, que es importante que citen por separado la bibliografía del docente y la bibliografía de los alumnos. Generalmente cuando ustedes planifican, en la bibliografía ponen Ciencias Sociales 4, editorial
X de tal año. Esa es la bibliografía del alumno. El manual, el libro de texto con el que se trabaja en clase, es bibliografía pensada para los chicos. Ustedes tienen que preparar sus clases con material académico de nivel superior, con material académico, en este caso, tanto de la didáctica de las ciencias sociales, como de los contenidos específicos que quieran abordar. Si ustedes quieren trabajar en el aula el proceso de inmigración en la Argentina a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no lo pueden estudiar del mismo manual con el que van a trabajar los chicos. Lo tienen que estudiar de un libro de historia. Si quieren ver cómo enfocar una clase, tienen que utilizar un libro de didáctica. Acá tienen una sugerencia bastante amplia de bibliografía, eh, sobre todo de bibliografía que tiene que ver con la didáctica, todo lo que está en la primera parte, luego bibliografía de referencia para los temas de enseñanza en primer ciclo, y si vamos, también hay enlaces, y si vamos a la otra página, bibliografía general disciplinar para las sociedades a través del tiempo y para las sociedades y territorios para el segundo ciclo. Esa es la bibliografía docente que ustedes pueden utilizar. Por supuesto que esta es la bibliografía recomendada desde el diseño curricular, que no excluye la posibilidad de utilizar otra bibliografía que ustedes tengan y de la cual puedan hacer uso para prepararse, para estudiar un tema antes de planificar. Pero muchas veces no saben a dónde recurrir para buscar bibliografía. Cuando yo en las planificaciones les corrijo, pero falta bibliografía docente, me dicen, ¿y de dónde la saco? Y mi pregunta sería, ¿y cómo planificaste sin haber estudiado el tema? ¿De dónde estudiaste el tema para planificar? No, con el manual de los chicos. Y ciertamente no es la manera. Uno antes de planificar tiene que conocer muy bien el tema. Por supuesto que no podemos saber a la perfección todos los temas que vimos en el profesorado y aún los que no vimos, pero sí es obligación del docente preparar sus clases, actualizarse con la bibliografía, repasar los contenidos y una vez que conoce bien a fondo lo que quiere enseñar, recién ahí puede planificar. Si ustedes no conocen el contenido, es muy factible que cometan errores a la hora de planificar, porque seguramente el recorte que hagan no va a ser el correcto, porque seguramente la secuencia que armen va a carecer de sentido. Para poder planificar correctamente es necesario conocer qué es lo que se quiere enseñar. Y para conocer qué es lo que se quiere enseñar es necesario estudiar. No se crean que porque se reciben de docentes y tienen un título saben todo. No podemos saber todo el tiempo, es necesario estudiar, es necesario repasar, es necesario amigarse con la bibliografía de nivel superior, con la bibliografía académica, y es necesario que un docente esté sumamente preparado, porque en su conocimiento va a poder fundamentar su práctica. Cuando un docente no sabe o cuando sus conocimientos son escasos, difícilmente puede hacer frente a todas las situaciones que se le presenten en la escuela y en el aula. Por eso es sumamente importante la formación del docente, que no se termina en el profesorado, sino que continúa permanentemente en toda la vida laboral del docente y que es responsabilidad de cada uno llevarla adelante, seguir formándose, seguir ampliando sus conocimientos. Por supuesto que, bueno, acá sigue con bibliografía de consulta para temas de enseñanza, enlaces de interés y demás. Por supuesto que esta clase intenta hacer un repaso rápido sobre el diseño curricular y los invito a que ustedes puedan leerlo, que puedan mirar la bibliografía, que puedan recorrer en algún momento los enlaces para poder también ir ampliando la información que ustedes tienen y para poder entender en qué manera el diseño curricular puede llegar a ser y debería ser el mejor aliado como herramienta a la hora de planificar. Espero que esta clase les sirva para despertar el interés y que haya sido útil
en los contenidos que estamos trabajando. Me despido de ustedes hasta la semana próxima, donde nos encontraremos en tiempo real en el aula virtual de la materia. Hasta pronto.